Luis Dolores Cordero Crespo fue un político ecuatoriano que ejerció como presidente del Ecuador, siendo el primero en nacer en el territorio ecuatoriano, cuando éste ya estaba constituido como una república. Nació el 6 de abril de 1833 en la hacienda de Surampalti, parroquia del Eje, del cantón Azogues, de la provincia de La Suay, y murió el 30 de enero de 1912. Durante su presidencia conoció a la quiteña Josefina Espinosa Astorga, de quien se enamoró. Se casaron el 4 de enero de 1896. Había una gran diferencia de edad entre ambos, pues él tenía 63 años, mientras que ella apenas tenía 32 años. Tuvieron dos hijos, Enrique y Ricardo. Cordero era miembro del partido Unión Republicana o Progresista, partido político católico liberal, y fue integrante de la Junta Provisional del Gobierno de 1883, denominada Gobierno de la Restauración, que se constituyó para dirigir el Ecuador en contra de Gran Ventimilla, que se había hecho fuerte en Guayaquil, donde se apertrechó para enfrentar a las fuerzas de Eloy Alfaro y Francisco Javier Salazar. A fines de la década de 1870 y a comienzos de la 1880, el Ecuador se encontraba bajo la dictadura del gran Ignacio de Veintimilla. Durante su corto mando, el presidente Cordero expidió el 23 de julio de 1883 el decreto para iniciar los trabajos de constitución de la Basílica del Voto Nacional, aunque las obras se comenzaron durante la presidencia de José María Plácido Camaño, del cual su gobierno fue en el año 1884 a 1888. Lo nombró ministro delegado en Colombia. Luis Cordero realizó grandes logros, como por ejemplo, fue autor del libro Dos cantos a la raza latina, que fue publicado en el año de 1883, o como el libro Recuerdos Patrióticos, publicado igualmente en 1883. Pero una de sus obras importantes fue su poesía titulada Perfume Eterno, que voy a relatar a continuación. Fiesta en el hogar había, y me diste, esposa mía, tu perfumado pañuelo, que lo guardo con anhelo, perfumado todavía. Largo tiempo ha transcurrido desde que, dando al olvido toda mundana aventura, te hundiste en la sepultura, dulce tesoro perdido. ¿Vives en alguna parte? ¿He de volver a mirarte? ¿En dónde? ¿Cómo? Lo dudo. Ah, tal vez la muerte pudo para siempre aniquilarte. Sumido en hondo pesar, cansado de meditar, en arcano tan sombrío, sacó el pañuelo, bien mío, lo saco para llorar. Pero, apenas desplegado, me enseña que no ha menguado la esencia que en él pusiste. ¿Será emblema de que existe lo que juzgo aniquilado? Sí, porque cuando el olor percibo, sin ver la flor, también mi espíritu siente que me ilumina tu mente, que me acaricia tu amor. Y el cielo me dice, mira, el alma que se retira del cuerpo no se consume, es un divino perfume que muerta la flor no expira. Datos después de la presidencia de Luis Cordero Crespo. En 1898, 3 años después de haber renunciado, Cordero fue llevado a juicio en la Corte Suprema de Justicia,
la que lo reconoció como inocente y dictó su veredicto, en el que decía que el gobierno no intentó contrabando, que el gobierno no pudo cometerlo, que el gobierno no lo perpetró ni cometió, que por tanto el uso hecho en Chile de la bandera ecuatoriana por ningún motivo fue imputable al gobierno, por ningún concepto fue capaz de escarnecer a la nación. En 1904, Cordero escribió la letra del himno de Azuay, que luego también sería conocido como el himno de Cuenca, mientras que la música fue compuesta por Luis Pauta Rodríguez. Cordero la dio a conocer al público el 12 de abril de este año, durante la primera exposición artesanal de la Azuay. En 1909 publicó una de sus últimas obras, a la cual llamó Nociones de Apicultura. En 1910, Eloy Alfaro, a la sazón del presidente de la República, lo designó como ministro plenipotenciario del Ecuador en Chile para las celebraciones del primer centenario de la independencia de este país. Viajó a Chile en compañía de sus hijos, Luis, Miguel y Gonzalo. De regreso a Cuenca, fue designado rector de la Universidad de Cuenca el 10 de enero de 1911, cargo que ejerció hasta su muerte, ocurrida en Cuenca el 30 de enero de 1912, a los 78 años de edad. Curiosamente, murió 2 días después del asesinato de Eloy Alfaro y de otro caudillo liberales. A continuación hablaremos de sus obras. Una excursión a Gualaquiza, 1875. Dos cantos a la raza latina, 1883. El Rimini Yacta y el Cuchiquilca, 1884. El Adiós, 1891. Diccionario Quichua-Español, Español-Quichua, 1892. Premiado con la Gran Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Madrid en 1892. Poesía seria, 1895. Poesía jocosa, 1895. A mis conciudadanos, explicación circunstanciada de lo ocurrido en el odioso asunto del crucero de Guerra Esmeralda, 1896. Josefina Espinosa de Cordero, Libro de sus huérfanos, 1900. La plenipotencia especial del Ecuador en el primer centenario de la independencia de Chile, 1911. Luis Cordero Crespo fue un abogado, político, poeta, diplomático, industrial y botánico ecuatoriano que alcanzó la presidencia de su país en 2 oportunidades a finales del siglo XIX. El mayor de una familia compuesta de 14 hermanos, su infancia transcurrió en la propiedad de su padre en el campo, en contacto con la naturaleza, con los animales y las plantas, aprendiendo el quichua con sus amigos los indios. Hijo de Gregorio Cordero Carrión, pequeño agricultor y comerciante, y Josefa Crespo Rodríguez, ambos venidos en consecuencia de varios saqueos de su almacén en Cuenca durante las guerras de la independencia. Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Quito. Se casó en segundas nupcias con doña Josefina Espinosa Astorga en febrero de 1864. En su obra de gobierno sobresale la participación del Ecuador en la Exposición Universal de Chicago de 1983, una presencia de gran importancia para la proyección internacional del país, circunstancia que el propio Crespo Cordero plasmó en su obra El Ecuador en Chicago 1894. Se graduó como doctor de Derecho en la Universidad de Quito en 1865. La personalidad de Luis Cordero Crespo excedió el ámbito de la acción política, ya que desde joven fue un hombre inclinado hacia las letras, principalmente del género poético, y al estudio de las lenguas, en particular del quichua, idioma que conocía en profundidad y al que dedicó grandes esfuerzos, como su diccionario quichua. En el ámbito de la educación y la cultura se desempeñó como maestro,
rector de la Universidad de Cuenca y miembro de la Academia de la Lengua. Como hombre público fue jefe político de Cuenca, 1875, miembro del gobierno provisorio de Quito, 1883, presidente del Senado y senador, 1885 y 1892. Ejerció el cargo de presidente de la República entre 1892 y 1895, tras resultar triunfador en una de las reñidas elecciones, y sucedió a Antonio Flores Lijón. Sus obras literarias de Luis Cordero Crespo, que fue el Ritmi Yacta, composición quichua en que un indio de la Suay lamentó su desventura en 1884. Diccionario quichua, español y español quichua, con el cual ganó un premio en la Exposición Internacional de Madrid de 1892. Josefina Espinosa de Cordero, libro de sus huérfanos en 1900, dedicando a su segunda esposa. La vida pública de Luis Cordero Crespo. En 1858 fue nombrado comisario general de la policía en la provincia de La Suay. Fundó en 1863 la Sociedad de la Esperanza, convirtiéndose en el primer centro literario de Cuenca. En 1865 fue nombrado presidente del Ilustre Consejo Cantonal de Cuenca. Durante ese tiempo redactó artículos para varios periódicos, como La Situación, El Constitucional y El Porvenir. Fue electo diputado en 1867, ocupándose ese cargo por varios años. En 1869 viajó a Perú, donde vivió en el exilio hasta que finalizó el periodo de gobierno de Gabriel García Moreno. Regresó a Cuenca y fue nombrado jefe político en 1875 y 1876. Fundó el Parque Nacional de Cuenca, para el cual donó todos sus ingresos como funcionario público de esos 2 años. Hacia 1880 organizó la Exposición Nacional de Guayaquil, con una importante colección de cereales, minerales y plantas, recolectados en años previos en varias de sus exploraciones. Tras participar en el complot para decorar el dictador Ignacio de Ventimilla en 1882, fue nombrado el año siguiente miembro del Junta Provincial de Gobierno.